José Lezama Lima fue un poeta, ensayista y novelista que nació el 19 de diciembre de 1910 en el campamento Columbia, cerca de La Habana, en Cuba. Su padre era el coronel José María Lezama y su madre era Rosa Lima. Estudió la primaria en el Colegio Mimo y en el Instituto de La Habana se graduó como bachiller en Ciencias y Letras en el año 1928. Se matriculó un año más tarde en la Universidad de La Habana en la carrera de Derecho. Durante sus estudios participó en varios alzamientos estudiantiles en contra de la dictadura de Machado y al mismo tiempo publicó su primer ensayo, Tiempo Negado, en una revista. Al año siguiente, su primer poema titulado Poesía. La universidad permanece cerrada de 1930 a 1933 y por eso termina su carrera hasta 1938, cuando ya había publicado uno de sus más reconocidos poemarios, Muerte de Narciso. En los años que siguieron, creó revistas como Verbum y Orígenes, esta última junto a José Rodríguez Feo. Allí expusieron sus tendencias literarias como el lirismo estetizante e intelectualismo, neoculteranismo y a la vez la fundamentación para la vida del espíritu. Además de esto, Lezama publicó los primeros 5 capítulos de su obra más importante, Paradiso. En 1964 muere su madre, con quien había vivido toda su vida. Después de un tiempo, se casa con su secretaria, María Luisa Bautista, y entra a ocupar el cargo de investigador y asesor del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias. En 1970 abandona su cargo para dedicarse totalmente a la producción literaria y desaparece de la vida social. Lezama nunca fue una figura pública debido a su singularidad, era homosexual, y su estado de salud, pues sufría de asma crónica y problemas causados por su obesidad. Muere el 9 de agosto de 1976. Su obra Paradiso, publicada en 1966, es considerada por muchos críticos como una de sus obras maestras porque en ella se une su trayectoria poética con carácter barroco, simbólico e iniciático. La obra muestra, citando a Tomás Fernández, una doble alusión a la inocencia bíblica anterior al pecado original y a la culminación del ciclo dantesco. Al mismo tiempo, en Paradiso se refleja la tradición y la esencia de lo cubano en una vertiginosa proliferación de imágenes que protagoniza la obra. Cierro comillas. La temática de la obra es el camino de conversión a poeta del protagonista José Seno. El texto también muestra elementos autobiográficos de la vida de Lezama, como que Seno tuviera asma. En 1920, Lezama comienza sus estudios pasando por primaria, secundaria y finalmente ingresando a la Universidad de La Habana en 1929 a estudiar Derecho, como se nombró anteriormente. Durante esta época y muchos años después, Cuba pasó por una situación de crisis económica, política y social. El crecimiento abrupto de la economía, no solo cubana, sino también la de toda Latinoamérica durante las 2 primeras décadas del siglo, se estaba dando por la estimulación comercial con Estados Unidos y su unión creada por la reciente Guerra Mundial. Pero de manera muy repentina para Cuba, este comercio comenzó a basarse únicamente en el azúcar, y la relación con Estados Unidos se volvió unilateral, debido a que este último había descargado gran capital norteamericano en esta isla, llegando a controlar hasta el 70% de la producción de productos, principalmente del azúcar y de todos los negocios colaterales al comercio. Para 1920 se da una gran caída en el precio del azúcar que deja casi totalmente en quiebra a las instituciones financieras cubanas, esto dado por la falta de compra por parte de los demás países, causando una saturación de los mercados y un estancamiento en la economía no solo cubana, sino mundial. Esto crea un gran desorden social en Cuba, ya que las personas comienzan a sufrir de hambre y la falta de trabajo y dinero pone en crisis a toda la población. Como ha pasado numerosas veces a través de la historia, en los periodos de crisis siempre aparece un gran líder que cree poder mejorar la situación, pero al tener un país vulnerable termina aprovechándose del poder y olvidando su objetivo principal, sacar el país adelante. Exactamente esto fue lo que ocurrió en Cuba para 1925. Gerardo Machado sube al poder, representando una alternativa de la oligarquía frente a la crisis latente. Machado propone un programa económico para conciliar los intereses de los sectores de la burguesía, ofrece garantías de estabilidad a las clases medias y mayor empleo a las clases populares. Sin embargo, este muestra indicios de opresión contra los adversarios políticos y cualquier movimiento que quisiera oponerse. Para este entonces ya había muchos sindicatos con bastante fuerza y los estudiantes también se encontraban bien organizados, pues durante esta crisis debían estar alerta para pelear por sus derechos. A medida que se desarrollaba el periodo de Machado, su opresión obtenía fuerza y la población se comenzó a ver en mucho desacuerdo. Los sindicatos y los estudiantes, junto a la oposición política de Machado, se unieron y desencadenaron interminables huelgas, atentados y sabotajes.
Uno de los más grandes movimientos estudiantiles se dio en 1930 y José Lezama Lima participó en este, debido a que Machado cerró la Universidad de La Habana por 3 años, dejándolo sin estudio junto a otros miles de jóvenes. Con ayuda de los embajadores se calmó la situación tratando de encontrar una salida al problema. Sin embargo, posterior a este gobierno sigue una larga época de crisis, división, desorden, desobediencia y descontrol político, razón por la cual no había quien controlara realmente la situación económica y por ende la población seguía sufriendo graves consecuencias. A pesar de la difícil época por la que pasaban los cubanos, José Lezama siempre se caracterizó por su sobresaliente liderazgo desde su ámbito, la literatura. Se dedicó una gran parte de su vida a las iniciativas culturales por medio de la creación literaria y logró ser director de varias revistas como la revista Verbum, creada por estudiantes de la Universidad de La Habana, donde su razón de ser era, cito la revista, abro comillas, no hay duda alguna que nuestra universidad, en su fase actual, consecuencia de etapas sucesivas de ociosas vocaciones y entusiasmos superficiales, atraviesa el momento subrayable en que el dolor de no haber sabido articular su expresión empieza a recorrerla. Cierro comillas. También hizo parte de las revistas Espuela de Plata, Nadie Parecía y Orígenes. Lezama hizo mucho más visible su inconformidad al hacer parte de un proyecto nacionalista de resistencia, que buscaba resaltar los orígenes y la cultura cubana como oposición al cambio drástico y negativo que se estaba dando en este entonces. Esta gran inconformidad también pudo verse mediante su poesía. En esta se pueden encontrar principalmente dos tipos de poesía. La primera llamada poesía social, donde mostraba la manera abierta de denunciar su presión social, y la segunda llamada poesía pura, donde muestra una explícita negación. Al leer su poesía, lo primero que se puede reconocer es un rasgo de pesimismo, con frases como Frío muerto y caballera desterrada del aire, del poema Muerte de Narciso. El talle de una rosa se ha encolerizado con las avispas, del poema Madrigal. Voy atravesando festones descolgados, escamas destrenzadas, del poema No hay que pensar, entre muchos otros poemas donde la gran mayoría de frases muestran algo de pesimismo. Es aquí donde se puede observar que la poesía de Lezama siempre tuvo un carácter barroco para muchos de los intelectuales que lo han estudiado a través de la historia. La literatura barroca se caracteriza por el escepticismo y el pesimismo, dándole un enfoque a la vida como una lucha, sueño o mentira donde todo es pasajero. Se utiliza un lenguaje repleto de adjetivos, alegorías y metáforas. La poesía barroca se caracteriza por ser bucólica, es decir, que el lugar donde los poetas ubican las situaciones es junto a la naturaleza. Además de esto, otro rasgo barroco es que se logra ver en la poesía de Lezama el gusto por la dificultad, ya que como nada está estable, intentaba descifrar si algo podía estarlo. Por último, se puede observar la tensión entre opuestos, pues la situación en la que se vivía, al ser tan difícil, era expresada por este poeta con metáforas entre cosas bellas que se tornaban en algo negativo y a la vez incluía una gran cantidad de imágenes. En la poesía de José Lezama Lima es posible evidenciar la influencia que tuvieron los sucesos de Cuba durante su juventud en su poesía. Esto se debe a que presenta rasgos barrocos como los opuestos y la vivacidad de imágenes, pero principalmente el pesimismo y el escepticismo que son característicos de la sociedad cubana de esa época. Es una perfecta muestra de la manera en que la literatura en muchos casos es la representación de las realidades de manera simbólica a través de la historia.